me tocó hablar sobre la empatía histórica, pero retomemos qué es la empatía. La empatía nos dice que es ponerse en el zapato del otro. Entonces, cuando nos referimos a empatía histórica, hablamos de que para poder estudiar el contexto histórico, todo sobre la historia, debemos tomar en cuenta que ellos no pensaban y no actuaban como nosotros lo hacemos actualmente. Asimismo, tomar aspectos como lo político, lo cultural, lo intelectual, considerando de que todo en el pasado era diferente a como es actualmente. Así también considerar ese contexto que no es como el nuestro. Y como su nombre indica, es ponerse en el lugar del otro, no simplemente juzgar o prejuzgar ni crear ideas falsas sobre esa situación, sino poder estudiar a fondo y razonar cómo es que ellos lo vivieron, por qué ellos tomaron esas decisiones de lo que los llevaron a crear ese suceso. Por eso que nosotros debemos aprender a ser críticos para poder conocer parte del pasado. Nosotros tenemos que poder aprender a de qué manera tomarlo o cómo poder analizar todos aquellos sucesos. Como futuros maestros y docentes, nosotros debemos aprender y enseñar a los niños a aprender a ser críticos, a poder analizar todas esas situaciones y poder conocer más del trasfondo de todos aquellos sucesos. Ahora nos toca explicar acerca de lo que es el tema de empatía. Para empezar este tema, primero hay que definir qué es empatía. Empatía es saber ponerse en el lugar del otro, poseer un sentimiento de participación afectiva en la realidad que afecta a otra persona. Esto en empatía histórica lo podemos definir como permite entender las acciones de los hombres en el pasado desde una perspectiva que tuvieron de este mismo pasado, o sea, experimentar de forma objetiva y racional lo que siente o lo que sintió ese individuo del pasado. Más adelante veremos algunos ejemplos con los demás compañeros acerca de lo que es empatía histórica, para entender un poco más este tema. Hola, yo soy Jimena Isire Goroseka Lizama y les voy a hablar acerca del dibujo que aparece en nuestro cartel. Con este dibujo nosotros podemos representar lo que es la empatía histórica. Recordemos que la empatía histórica busca hacer comprender a las personas del porqué de los sucesos de alguna comunidad o del porqué de algunos hechos que han ocurrido a través de la historia. Entonces, en el dibujo se representan dos cabezas de seres humanos que al parecer están como que combinando sus pensamientos. Con esto queremos decir que lo que nosotros sabemos lo podemos usar para enseñarles a otras personas y así poder comprender lo que ha pasado a lo largo de la historia o en el pasado de algún hecho o de alguna comunidad. En este caso, nosotros, por ejemplo, queremos representar el pasado de Tzantún y una manera de representar lo que ha pasado y transmitir el conocimiento es contándolo a otras personas y se llama empatía histórica porque así pueden comprender lo que ha pasado a lo largo de los años. Otra representación que le podemos dar, recordemos que la empatía es ponerse en el lugar de alguien más o entender, comprender, ponerse en los zapatos de otra persona para poder entender lo que está sintiendo o lo que está pasando dentro de su cabeza o lo que pues, está pasando en su vida. Entonces, otra representación de este dibujo podría ser que si tú conoces a alguna persona de otro lugar y te cuenta alguna historia o algún hecho histórico de su comunidad, tú puedas comprenderlo, ponerte más o menos en los zapatos de esa persona para poder entender mejor los sucesos que te está contando, transmitir la información de una a otra persona para así poder comprender el porqué de las cosas y el porqué de los sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia de su comunidad o incluso de una historia personal. También alrededor del dibujo podemos encontrar algunas palabras clave para comprender mejor el concepto de empatía histórica. Una de ellas es historia, ya que recordemos que el término empatía que estamos manejando
es referente a la historia. Y como dice Samuel Winenburg, el viaje histórico es un viaje a un país extranjero y no a otro planeta. Entonces, la empatía es eso, como ya lo he mencionado antes, es poder comprender eh, gracias a la narración de otra persona un hecho histórico. Mis compañeros ya han hablado acerca del tema de la empatía histórica, haciendo referencia a que es ponerse en los zapatos de los demás y ponerse a pensar por qué ellos no resolvieron sus problemas de esa manera y llegar a la conclusión de que tal vez la situación, el contexto, el ambiente o incluso las ideas de los niños entonces eran completamente diferentes a las que tenemos ahora. Muy bien, hablando de esa manera, vamos a tomar en cuenta un problema actual en la comunidad Zetún, por ejemplo, los riegos, las milpas y el sector agrícola que ahora produce productos derivados de la naturaleza. Tenemos que tomar en cuenta de que tal vez hace 30 años esos productos habían en abundancia y ahora no. Ahora nos ponemos a pensar, ¿por qué antes había más productos? ¿Por qué ahora hay menos? ¿Por qué? Esta es una empatía histórica inversa. ¿Por qué nosotros sentimos empatía hacia nosotros al pensar, bueno, sí es cierto, destruimos el planeta, el cambio climático se ha afectado, por eso antes no había este problema? Hablando de enfermedades, vamos a tener en cuenta el COVID-19, que hace como 3 años la gente no cataba leyes, no cataba las normativas de higiene y salud, por lo cual hoy te puedes pensar, ¿por qué no obedecí la ley? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué? Pues esa es una empatía. Tal vez en ese entonces no habíamos pasado por una situación similar, por ello no nos interesaba mucho tener que obedecer lo que nos decía la autoridad. Ahora nos ponemos a pensar ya con un pensamiento más avanzado y racional de que podríamos haber solucionado ese problema aún más rápido. Esta sería la empatía histórica.